Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Híjole, apenitas te salvaste. Pero ya llegaron los de Shot de Salud. Bienvenidos a Shot de Salud, donde recetamos la dosis correcta. Shot de Salud. La medicina desde una perspectiva simple y sencilla. Pásale al consultorio. Shot de Salud, más allá del paracetamol. Hola a todos, bienvenidos a Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Ana Kay Morales. Y yo, Sofía Vences. Transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial, ubicada en el segundo piso de CDTEC del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, como @Concepto Radial y @Shot de Salud, donde pueden contactarnos para dejar comentarios, dudas, sugerencias y hasta quejas. Pero bueno, en este penúltimo episodio de la 7ª temporada de Shot de Salud, junto al equipo de guionismo, hemos preparado información muy relevante que hay que conocer sobre los primeros auxilios. Pero, para empezar, hay que saber la diferencia entre dos conceptos muy importantes: urgencias y emergencias. Por un lado, una urgencia se refiere a aquellos casos que requieren una atención inmediata para que la situación no empeore, pero no se vea en riesgo la vida de alguien. Por otra parte, una emergencia sí requiere de atención inmediata, ya que se ve en juego la vida de la víctima. Pero bueno, Sof, empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente los primeros auxilios? Muy buena pregunta, Ana Kay. Los primeros auxilios de urgencia se refieren a medidas de asistencia inmediata que se presta a alguien que ha sido lesionado o que cae enfermo repentinamente. ¡Ojo! Aquí la palabra clave es que son inmediatos porque es la atención inicial que se presta antes de que llegue la ayuda médica profesional. Básicamente, el objetivo es estabilizar el estado de la persona, evitar daños mayores y potencialmente salvar vidas. Realmente, todo esto suena crucial. Pero, ¿por qué es tan importante los primeros auxilios de urgencia? Excelente pregunta, Sof. Verán, las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya se trata de un accidente en coche, de un infarto repentino o de un simple accidente doméstico. Contar con conocimientos de primeros auxilios pueden marcar una diferencia significativa. Cuando alguien se lesiona o llegamos a estar en peligro, los primeros minutos son críticos. Si se presta atención inmediata, entonces se puede evitar que la situación llegue a empeorar, para que sí aumenten las posibilidades de recuperación de la persona. Exactamente, en estas situaciones el tiempo es oro. Todo esto se trata de actuar con rapidez y confianza y sobre todo con la palabra clave que es responsabilidad. Los primeros auxilios de emergencia permiten actuar a personas que no necesariamente tienen una formación médica. Es decir, estas acciones las pueden realizar personas normales, por así decirlo, personas como tú y yo, Ana Kay, y como todos los que nos están escuchando. Nos convertimos momentáneamente en socorristas inmediatos, los cuales pueden salvar vidas. Imagínate poder ayudar a un ser querido, a un compañero o incluso a un desconocido en estos momentos de crisis. Exacto, y creo que es sumamente importante que podamos aprender esto y que día a día lo podamos utilizar, por más pequeña la situación que sea. Aprender a primeros auxilios puede tener un impacto positivo en nuestras comunidades. No se trata solamente de las lecciones físicas que puede haber, sino también de proporcionar cierto consuelo, tranquilidad y apoyo a aquellas personas que lo necesitan. Los primeros auxilios de emergencia abarcan tanto las habilidades prácticas como lo es la empatía, la escucha y ayudando a estar ahí para alguien que en su momento está dentro de un rango en cierta vulnerabilidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana Kay. Creo que en estas situaciones de urgencia no solo es lo físico, sino que también pasamos por muchas emociones y muchas veces no estamos conscientes de lo que está pasando, y estos primeros respondientes que nos volvemos nosotros, al ayudar en los primeros auxilios, son fundamentales tanto para la recuperación física como emocional a corto y a largo plazo. Entonces se trata de algo más que vendar o aplicar la reanimación cardiopulmonar. Se trata de ser una fuente de calma y apoyo durante una situación caótica. Creo que ningún
ningún ser humano está preparado pues para que en su vida en cualquier momento le pasen estas situaciones tan caóticas de crisis, y tener a alguien que nos acompañe en esos momentos, pues estar bien físicamente, asimilarlo y a pues tener como esta cadena de apoyo es fundamental. Además, tener conocimientos de primeros auxilios de emergencia nos da una sensación de preparación y confianza para manejar pues emergencias inesperadas increíblemente. Claro que sí, y aparte no solo lleva la situación física, sino también la situación emocional, que es de suma importancia, y tener un seguimiento y como una guía de cómo ir llevando la situación es de mucha pues responsabilidad, de que es algo muy bueno, pero muchísima atención con esto. Es importante recordar que los primeros auxilios de emergencia no sustituyen a una atención médica profesional. Más bien es como pensar en estas acciones como un puente crítico entre el momento en que se produce una emergencia y el momento en que los profesionales médicos pueden hacerse cargo de esta. Y pues nuestro papel como socorristas es prácticamente el proporcionar ayuda inmediata y garantizar el bienestar de las personas hasta que lleguen los expertos en el tema. Bien dicho, Nakei. Resumiendo esto a grandes rasgos, los primeros auxilios de urgencia son los cuidados inmediatos que se presentan a quienes lo necesitan antes de que llegue la ayuda médica profesional. Entonces, no sé, antes de que llegue la ambulancia, ya le llamamos al 911, y en este ínter, pues, son los primeros auxilios inmediatos que les damos. Y pues a pesar de lo que varios puedan pensar, los espectadores no son capacitados en pues desempeñar un papel crucial en los primeros auxilios. Son las personas que presencian una emergencia, pero no están directamente implicadas en esta. Su función es intervenir, actuar y prestar asistencia inmediata hasta que llegue esta ayuda profesional. En sí, estos testigos suelen ser los primeros en llegar al lugar de los hechos, y su rápida actuación puede marcar una diferencia significativa porque pueden iniciar a la cadena de supervivencia pidiendo ayuda, proporcionando consuelo y realizando sencillas técnicas de primeros auxilios. No parecen importantes, pero la realidad es que sus acciones pueden ayudar a salvar vidas y evitar daños mayores o el deterioro del estado de la persona. Exacto, como dices, el tiempo es crucial para lograr hacer un cambio y para que pueda pues hacer una mejoría extrema en todo. Pero para empezar hay algunas cosas esenciales que podemos hacer. En primer lugar es pues evaluar la situación para garantizar la seguridad de todas las personas que estamos aquí o en ese momento. Es crucial asegurarse de que pues la escena o la situación es segura tanto para la persona que necesita ayuda como para las mismas personas que quieren hacer algo para actuar. Y luego, una vez garantizada la seguridad, los transeúntes deben de llamar inmediatamente a los servicios médicos de urgencia, marcar el número de emergencias como el 911 y proporcionar información precisa sobre la situación es vital. Debemos de ser muy precisos con nuestra llamada y dejar los detalles claramente sin divagar y explicando la situación para que la persona lesionada que está en estado crítico pues pueda tener mayor rango de supervivencia. Justo, y la primera instancia, aparte de asegurar el lugar, es pedir ayuda. Eso es de suma prioridad en estos momentos porque justamente como lo hemos mencionado, a pesar de que tú seas la persona que va a socorrer el asunto, somos unos profesionales en lo que se necesita en este momento. Entonces, llamar a unas personas de emergencia al 911 o en todo caso a médicos especializados va a garantizar que todo vaya a mejorar. Con esto en mente, los espectadores también deben de tener y permanecer en contacto con los servicios de emergencia, ya que pueden proporcionar instrucciones y orientaciones importantes que hay que seguir en todo momento. Exactamente, así que oyentes, por favor recuerden que aunque no estén capacitados en primeros auxilios y digan, es que yo no sé qué hacer, es que no he tomado ningún curso de primeros auxilios, es que mejor me voy o no ayudo a la persona, pues por este miedo, temor que puede suceder, aquí no nos ha pasado que estamos en cierta situación de emergencia y decimos, ay, no sé qué hacer, me apanico y me voy, pues tenemos el poder de marcar la diferencia a pesar de este miedo, si se actúa, si se pide ayuda y si se siguen indicaciones de los paramédicos o profesionales de la salud. Y esto puede tener un impacto significativo durante la emergencia. Y pues claro, no nos vayamos tan lejos como es un accidente de auto o como lo es, no sé, un infarto, sino algo que también puede pasar mucho y yo creo que a la comunidad mexicana más es que nos ahoguemos con el queso Oaxaca. Creo que eso es algo que nos pasa muy comúnmente, o por lo menos a mí me ha pasado muchísimas veces, y creo que por lo menos saber cómo hacer una maniobra o cómo
ver si la persona está respirando, cómo apoyar en esa instancia es de suma importancia porque pues estamos muy acostumbrados aquí en México en comer quesadillas. Entonces es un problema que puede ser diario. Exactamente, las situaciones de emergencia pueden suceder de la forma más inesperada, pero al aprender primeros auxilios de emergencia, nos podemos capacitar para marcar la diferencia en nuestras personas cercanas que están comiendo quesadillas o que están sufriendo la crisis, y también en nuestras comunidades generar este impacto, pues para estar para todos en los momentos de crisis. Exactamente, más aparte es importante considerar la parte emocional y pues tener una guía, porque nos puede pasar cualquier cosa. Y los primeros auxilios psicológicos son una parte fundamental para que nosotros podamos guiar y no solamente no se afecte más la situación, sino puede ser el primer parámetro para poder dar un control y un seguimiento primario ante la situación. Tranquilizarnos y el poder guiar a una persona que lo necesita va a ayudarnos para también conocer cuál fue el motivo que sucedió, cómo poder empezar a movernos, aparte de poder tener como una conexión más íntima con las personas que pues necesitan nuestra ayuda. Exactamente, Anagay. Creo que es muy importante saber pedir ayuda, saber dar este apoyo psicológico, capacitarnos para dar apoyo físico. Pero bueno, ya tuvimos esta pequeña pero gran introducción sobre qué son los primeros auxilios y cómo van más allá del área médica. Pues nos competen a cada uno de nosotros que nos están escuchando porque todos nos podemos enfrentar a situaciones de emergencia. Shot de salud. Hola a todos, están de regreso con Shot de Salud más allá del paracetamol. Yo soy Ana Kay. Y yo, Sofía Vences. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @Shot de Salud y @Concepto Radial en Facebook, Instagram y Twitter. En este episodio hemos estado hablando acerca de, pues, primeros auxilios, tanto como a nivel físico y como tanto a nivel psicológico, la importancia de y cómo, pues, puede ser primordial para tener como un acercamiento inicial y poder resolver un problema que puede prácticamente salvarle la vida a alguien en ciertos casos, y si no, para poder dar guía a qué se puede seguir próximamente. Ahora, el primer paso de toda atención del paciente, ya sea en un estado de riesgo inminente o no, es la evaluación de dicho paciente. Específicamente en el caso de los primeros auxilios, requerimos tener pues un enfoque en las necesidades del paciente, según sus necesidades inmediatas que se vean vitales para su supervivencia. Y a le conocemos como el ABC, pues son las siglas que orientan en la exploración de dichas necesidades. La A significa apertura aérea, B, de breathe, significa respiración en inglés, y C, que es de circulación. En el caso de la A, de apertura aérea, es importante verificar si la persona está respirando adecuadamente y si su vía respiratoria está despejada, sin secreciones ni objetos extraños adentro de la vía respiratoria. En caso de inconsciencia, es posible que la posición de la lengua bloquee el paso de aire de manera incorrecta. Entonces, si se está bloqueando, se recomienda colocar a la persona boca arriba, inclinar suavemente la cabeza hacia atrás y levantar la mandíbula para facilitar la respiración. A esta técnica se le conoce como frente-mentón, y lo importante es ver que cuando se suba el mentón, la persona empieza a respirar. Hablando de la B, que es la respiración, es importante asegurar que la persona sea capaz de realizarla sin dificultad. Observar la frecuencia respiratoria de la persona durante 1 minuto nos permite determinar si puede oxigenar adecuadamente su sangre y proporcionar un suministro adecuado de oxígeno a los tejidos, o si no, se puede utilizar el método MES. Para esto es mirar, escuchar y sentir la respiración durante un tiempo máximo de 10 segundos. Es fundamental prestar especial atención a las respiraciones superficiales, que a menudo son ineficientes y no ventilan la cantidad de aire necesaria para garantizar una oxigenación adecuada. También se debe verificar si hay periodos de apnea. ¿Qué es la apnea? Es la ausencia de una respiración prolongada, que vemos que la persona respira y de la nada deja de respirar, seguida de periodos de respiración o, lo que es lo mismo, interrupciones constantes en la respiración, porque esto puede indicar la necesidad de una ventilación mecánica. Por último, la C. ¿Qué se necesita para evaluar la circulación? Pues esto es a través de los signos vitales y síntomas presentes en la víctima, como los pulsos arteriales, la sudoración y el color de piel. También es crucial detener la hemorragia externa aplicando una presión firme sobre las heridas si es necesario. Además, que es importante determinar si hay una frecuencia cardíaca adecuada o si existen hemorragias que
pongan en peligro la vida del paciente. Ahora, estos factores son fundamentales para comprender el funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos, pero también nos permiten estabilizar posibles pérdidas de sangre, lo cual mejora el pronóstico del paciente. También, de poderse, se recomienda agregar 2 pasos extras, que son nuestras 2 siguientes letras del abecedario, que serían la letra D, por déficit neurológico, y nuestra letra E, que es la exposición al ambiente nocivo. Bueno, para examinar el estado neurológico es necesario determinar si su respuesta demuestra orientación espacial. O sea, a lo que nos referimos con esto es que si conocen dónde está. Temporal, saber qué día es. Y personal, conocer su nombre, a qué se dedica, cuántos años tiene, entre otras preguntas. Esto se hace con el propósito de diagnosticar si hay una lesión en la cabeza o si la persona ha consumido sustancias alucinógenas que podrían empeorar la situación o dificultar un diagnóstico preciso. Para esto se puede utilizar la escala ABDI, que por sus siglas en inglés quiere decir A de alerta, V y D de estimulación verbal y dolorosa e I de inconsciencia. Esto nos ayuda a evaluar, mediante un pellizco, un sonido fuerte o un apretón, las respuestas del paciente a esto. De no responder, debemos evaluar la gravedad de la situación comparada con todas las demás variables y buscar apoyo lo antes posible. Por último, la exposición. ¿Qué nos referimos con esto? Pues prácticamente nos indica que hay un estado expuesto del paciente a posibles daños ambientales, tales como derrames químicos, quemaduras, cortadas y la gravedad de cada una de ellas. Este paso requiere de una exploración física completa para evaluar superficialmente la presencia de lesiones provocadas por agentes fuera de traumatismos causados por golpes y fracturas, como las mencionadas quemaduras por fuego y laceraciones por químicos nocivos, entre otras cosas. Exactamente, Ike. Entonces, haciendo como una recapitulación de todos estos pasos, pues de la A a la E, siendo la A, la B y la C las más importantes, la D y la E secundarias, pero que también son importantes, pues vamos de lo más importante para nuestro cuerpo y para nuestra supervivencia a lo, pues no tan menos importante, pero que va secundario. Entonces, en primer lugar, tenemos la A, que es apertura aérea. Recordemos que debemos de ayudarle a la persona en crisis a respirar un poco mejor, que no haya obstrucciones, checar que no esté obstruida la vía aérea, que la lengua no esté pues imposibilitando la respiración normal y hacer la maniobra que es la de frente-mentón, que ponemos el mentón hacia arriba para que no tengamos esta obstrucción de la lengua. Después tenemos la de la circulación, que prácticamente es checar los signos vitales y pues los síntomas que tienen las personas. Y los 2 pasos extra que ya conocemos, la D y la E, que es el estado neurológico y pues la exposición. Aunque es sumamente importante recordar que para hacer todas estas maniobras y checar el ABC, es de suma importancia que mantengamos un área segura tanto para nosotros como socorristas, como para los pacientes que vamos a estar atendiendo en este momento. Al igual de que llamar a urgencias, a emergencias, a 911 es de suma importancia para esto. Posterior a que ya tengamos nuestro espacio seguro, podemos continuar con nuestras ABC. Pero para poder hacer esto, es importante que nosotros mantengamos también un estado pues seguro, tanto psicológica, físicamente, y que no estemos involucrados tan conectada, que no estemos tan conectadas con el evento que está sucediendo. Exactamente, algo muy importante, como bien mencionas, AK, es pues nuestra seguridad y la de los demás. No podemos llegar a una zona insegura que pueda dañarnos a nosotros y a los demás. Entonces, vamos a hacer un ejercicio súper rápido aquí con todos ustedes. Vayan contestando mentalmente y nosotros los vamos a ir orientando un poco. Entonces, para aplicar este ABCDE, imaginemos que tenemos una persona que estaba haciendo carnitas así súper rico con su familia y tiene el asador puesto y entonces literalmente pone su brazo en el asador y se quema, ¿no? Entonces, pues llegamos y es nuestro papá. Esperemos que nunca pase eso. Pero llegamos, entonces pues esa apertura aérea. Nuestro papá se quemó, pero no tiene problemas de respiración. Entonces, listo, check que sí tiene la vía aérea abierta. Pues claramente su circulación no se ve afectada porque tiene pulso, se está moviendo, y algo que hay que tener muy en claro es que puede que la persona esté gritando. Entonces también por eso sabemos que la vía aérea no tiene
no está afectada. Con esto ahora tenemos que hacer una revisión general de qué sucedió, pues como comenta Sof, en su brazo, y vemos qué tan grave puede ser la quemadura. Y con esto vamos a ver cómo reaccionar. Claramente, si es una quemadura de 3er grado, tenemos que dirigirnos a urgencias para tener un claro seguimiento acerca de lo que sucedió. Exactamente, igual el primer paso en esto sería llamar a los servicios de emergencia, pues porque no somos los primeros respondientes, pero no somos profesionales. Entonces ya también llamamos al 911, retiramos su brazo de la fuente de calor que es el asador, porque ni modo que lo dejemos ahí. En el caso de las quemaduras es importante igual poner agua natural fría o directa, o sea, como para empezar a quitar esta quemadura, y pues ya tendríamos en la parte de circulación, pues vemos las heridas y vemos que hay mucho sangrado, pues podemos hacer una presión firme en caso de que haya, si no, no hacemos presión, y seguimos revisando que no vaya a tener algún otro signo ni síntoma de que está perdiendo sangre, pues de alguna otra forma. Y después de que ya comprobamos nuestra ABC, nuestras vías respiratorias, nuestra respiración y nuestra circulación, y que ya llamamos al 911 y que nuestro papá está estable, pues siguen nuestras letras complementarias, que son la D y la E. Pues prácticamente la D, pues no se encuentra un déficit neurológico siempre, porque se encuentra alerta, puede haber una estimulación verbal, es dolorosa y no está inconsciente en nuestro padre. Y ahora pues la exposición prácticamente, pues los daños ambientales que pudo haber existido desde que se haya caído también el asador por el movimiento de nuestro padre, o pues revisar obviamente la gravedad de nuestras quemaduras, si hay alguna otra fuente en la que pueda haber o pueda ocasionar pues otras quemaduras, o pueda ocasionar pues que haya que sea más difícil contener la situación o llevar el caso. Y pues ahora sí, ya platicamos de las diferentes herramientas que ayudan a una persona a identificar qué eventos requieres de acción de primeros auxilios y en qué momento te conviertes en primer respondiente frente a una emergencia o urgencia. Por ahora nos iremos a un corte y al volver te hablaremos de la reanimación cardiopulmonar y en qué momentos debemos usarla. Shot de salud. Hola a todos, estás de regreso con Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Sofía Vences. Y yo, Ana Key Morales. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Shot de Salud y @Concepto Radial en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, nos puedes acompañar ahorita en este episodio, vamos en el segmento 3, así que no te preocupes, si te perdiste los primeros 2 segmentos todavía puedes encontrar la receta al final de este episodio, pero en este episodio hemos estado hablando acerca de los primeros auxilios, ya tocamos un poquito el tema del ABCDE, que es importante pues en caso de que seamos los primeros respondientes en una situación de emergencia, y también hemos tocado la importancia sobre estos primeros auxilios. Sin embargo, existe un elemento básico dentro de los primeros auxilios y creo que es del que todos más hemos escuchado, pero que pocas personas realmente saben hacer y que conocen las partes principales que lo integran. Y este es el famoso RCP, que viene de las siglas Reanimación Cardiopulmonar. Pues bueno, parte de la fama del RCP es que de hecho es una práctica que, pues si se realiza de forma adecuada, puede salvar miles de vidas y en gran medida su éxito se debe a que pues ejecute de la manera más rápida posible cuando una persona está en riesgo. De hecho, la probabilidad de salvar una vida con RCP son del 80% si se hace en el primer minuto. Exactamente. Entonces, empecemos por el principio. ¿En qué casos debemos de realizar RCP? La técnica se debe aplicar en momentos que la respiración o latidos del corazón de una persona están muy pobres o que se hayan detenido totalmente. Se debe actuar rápido porque en casos como agotamiento o ataques cardíacos en los que ocurren estos fenómenos, se ve comprometida la integridad de todos nuestros órganos vitales, recordando que el oxígeno y los nutrientes deben de fluir todo el tiempo por nuestro cuerpo, y de no ser así, la privación de estos llevará a la muerte de los tejidos y bien puede resultar en la pérdida de funciones vitales e incluso la muerte. Por ello, el tiempo es clave en los primeros auxilios y especialmente en la maniobra de RCP. Es muy cierto, Sof. Pues la práctica de RCP es la línea entre la vida y la muerte en muchos casos. Y si bien existen personas que están capacitadas y certificadas para realizar estos procedimientos, resulta sorprendente que de hecho todos podemos salvar una vida con RCP.
De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, cuando hay una emergencia es mejor que quien pueda lo intente con sus debidas precauciones a que nadie tome acción. Qué interesante esto que dice la Asociación Americana de que todo el que pueda lo intente para poder salvar la vida. Y bueno, todo esto es un tema un poco complejo, porque obviamente alguien cualificado para ser RCP sería lo más recomendable, pero no siempre tenemos a alguien con las capacidades para ello cerca en emergencias. Y al aceptar que cualquier persona pueda hacerlo, puede generar muchas dudas y controversia. Una cosa que podemos destacar es que hay categorías de acción de acuerdo al nivel de conocimiento respecto a la reanimación que tiene. Justamente, retomando los consejos de la Asociación Americana del Corazón, están las categorías de personas sin capacitación, personas capacitadas y listas para actuar, y las personas capacitadas pero que tienen mucho tiempo sin practicar. Y es que el RCP, si alguna vez han tenido oportunidad de aprender a hacerlos con los maniquís, es muy cansado, requiere de mucha fuerza en los brazos y manos, porque además de ser veloz debe ser controlado, es decir, ni muy fuerte ni muy suave. De una forma correcta prácticamente. Por lo que después de poco tiempo la persona que lo realiza se fatiga o le cuesta mantener el tono y ritmo necesarios. Y cuando ya estás capacitado para hacerlo, la falta de práctica puede generar cierta inseguridad al realizar este tipo de maniobras. Y ahora, para detectar las diferencias entre cada una de estas características, debemos de conocer los pasos a llevar a cabo para un RCP. Y pues entre ellos hay ciertas variaciones. Estos pasos son: el primero es asegurar el lugar, como mencionamos anteriormente. Es decir, revisar que el lugar en donde se va a realizar la reanimación no tenga riesgos para la persona que va a ser reanimada ni para la persona que la va a reanimar. El segundo paso es comprobar el estado de conciencia de la víctima. Esta debe estar recostada sobre una superficie plana boca arriba. El primer respondiente se debe arrodillar a la altura de los hombros, tocarlo suavemente y llamarle, preguntando si se encuentra bien. Un clásico en primeros auxilios es decir: señor, ¿se encuentra bien? Si la persona responde, se debe quedar en observación, pero no realizar el RCP. En el caso contrario, si no se responde, se deben de implementar los siguientes pasos. Como podemos intuir, estos dos pasos fácilmente los puede efectuar cualquier persona, y es un paso básico para corroborar que las personas necesitan ayuda urgente o no. Posteriormente, si la persona necesita intervención cardiorrespiratoria, se implementan los siguientes pasos. El tercero es pedir ayuda, es decir, porque alguien llame a emergencias 911 si es posible, una persona que no ayude para la reanimación, aunque si no hay más personas, también se puede realizar con una sola persona, aunque sea un poco más pesado y más tardado. Recordando siempre que no debemos de dejar en ningún momento sola a la víctima, a menos de que sea una situación que arriesgue nuestra integridad física. En este mismo paso se debe de colocar a la persona en posición de reanimación, boca arriba, con brazos y piernas alineados en una superficie rígida y de preferencia con el tórax descubierto. Tener cuidado en el caso de que la persona a ser reanimada use sostén en cuestión de las varillas que podrían interrumpir e incluso lastimar a la persona durante la reanimación. Se debe retirar, por respeto a la persona, podemos cubrir las mamas y dejar al descubierto el esternón. Como cuarto paso, se debe abrir la vía aérea. Eso quiere decir permitir que el aire entre a través de la vía respiratoria, es decir, boca, garganta, pulmones. Suavemente debemos de tomar con una mano la frente y con otra tirar del mentón hacia adelante y hacia atrás. Esto se llama tracción mandibular, permitiendo que la lengua no detenga el paso del aire. Ahora, súper importante y esencial, mantener siempre cuidado en el flujo del aire. Si no se pone atención a esto y el paso está interrumpido, de poco servirá nuestro trabajo. Todos estos pasos también aplican para personas experimentadas y no experimentadas, pero a partir del cuarto paso se dividen los caminos, y es que una persona capacitada, además de las compresiones, sabe y puede realizar respiraciones de rescate, pero quienes no están capacitadas no deben implementar estas respiraciones de rescate, por lo cual en el cuarto paso las personas capacitadas revisan la respiración y, si es necesario, aplican la técnica de rescate. Pero quienes no tienen capacitación deben de irse directamente a las compresiones. Ahora bien, ¿qué son estas famosas compresiones? Pues es un poco complicado darnos a entender mediante la pura explicación, pero tratemos de ponerlo de la manera más simple posible, esperando sea de ayuda si un día, esperemos que no, se encuentren en una situación de emergencia.
Una compresión es básicamente la aplicación de fuerza con las manos y rápidamente. Nuestros brazos deben de estar con una mano encima de la otra y la compresión se realiza sobre el pecho. Siempre debe ser con la mano dominante arriba. Más o menos en medio de las dos mamas, en el centro del hueso llamado externón, y debe comprimirse con la fuerza adecuada para hundir este hueso aproximadamente 5 centímetros. Ojo, esto solo aplica para adultos. Para niños y bebés mayores a 4 semanas, no recién nacidos. Para los recién nacidos debemos usar solo 2 dedos y para los niños que aún son de talla pequeña, usar únicamente una mano. De lo contrario, podemos lastimarlos y hacer un daño grave. Ahora, estas compresiones deben realizarse con los talones de la mano, o sea, con esta parte dura que está cerca de nuestra muñeca, y con un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto, que de hecho, como dato muy curioso, o más bien como un dato muy útil, hay canciones que pueden ayudar si seguimos su ritmo para la reanimación. La más conocida, la madre de todas las canciones para el RCP, es Stay Alive de Bee Gees. Pero también funcionan otras canciones como Dancing Queen de Ava, Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, La Macarena y Hips Don't Lie de Shakira. No importa cuál, pero sí es importante saber que esos ritmos son los que debemos de seguir. Y en momentos de emergencia, cualquiera de ellas se nos venga a la mente es ideal para poder lograr estas 100 a 120 compresiones por minuto y así poder dar un RCP de calidad. Exacto, Sof. Como lo dices, es sumamente importante tener atención a todos los componentes que pueden ser un factor que dañen o mejoren la situación de nuestro paciente. Es importante también seguir todas las medidas de seguridad y por eso debemos de mantenernos conscientes, tranquiles para poder hacer un seguimiento adecuado. Finalmente, debemos recordar que no debemos frenar la reanimación hasta que la víctima reaccione o, en su defecto, llegue la atención médica adecuada. Por ello, la importancia de contar con un segundo que nos pueda relevar en caso de fatiga, pero nuevamente, lo más importante es hacerlo. Tomar acción siempre será vital y pues podría salvar la vida de alguien. Muy importante, estos datos esperemos que sean de utilidad y en redes sociales les compartiremos videos de cómo realizarlo para que de manera visual puedan también recordar estos pasos y ver pues de una manera más gráfica cómo se hace una compresión. Shot de salud. Hola a todos, estás de regreso con Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Ana Kay Morales. Y yo, Sofía Vences. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @Shot de Salud y @Concepto Radial en Facebook, Instagram y Twitter. En este episodio hemos estado hablando acerca de los primeros auxilios y más específicamente, pues en nuestro segmento anterior hablamos sobre el RCP, que pues es la maniobra más utilizada. Ahora, hay otro tema del que queremos que sepan. ¿Existen los primeros auxilios psicológicos? Y la respuesta es que sí. Sí existen los primeros auxilios psicológicos y son muy importantes. Y aunque a veces pasen desapercibidos, los dolores que aquejan a la mente pueden ser igual o hasta en su efecto más dolorosos, según sea el caso. Aunque a veces creemos que no. Y eso creo que pasa muy seguido y es algo que aqueja a muchas personas. Y actualmente nuestra sociedad está escuchando un poquito más acerca del bienestar de la salud mental. Exactamente, y de acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, los primeros auxilios psicológicos son una intervención inicial de respuesta a catástrofes cuyo objetivo es promover la seguridad, estabilizar a los supervivientes de catástrofes y conectar a las personas con ayuda y recursos. Profesionales de la salud mental brindan este apoyo y lo ofrecen a las personas afectadas. El propósito de la intervención es evaluar las preocupaciones y necesidades inmediatas de una persona tras una catástrofe. Ese tratamiento no debe ser confundido con una terapia y deben de ser brindados por personal, como ya se indicó, perfectamente capacitado para poder hacerlo, ya que es una cosa tan sensible como la integridad mental. El menor error en la dirección puede causar eventos adversos inesperados o empeorar la situación que ya se vive. Justamente en situaciones de catástrofe, nunca sabemos qué vaya a pasar por nuestra mente. Probablemente ahorita pensamos que reaccionemos muy bien y que vamos a ayudar al prójimo, pero realmente en esas situaciones
Todo es muy volátil y sí necesitamos pues de estos profesionales de la salud que brinden primeros auxilios psicológicos para que nos ayuden a estabilizar nuestra seguridad de los lesionados y que nos ayuden a contactar con las fuentes de ayuda que en un futuro nos pueden apoyar a resolver crisis emocionales derivadas del accidente o que nos pueden ayudar con otras cosas como servicios sociales, si se cayó tu casa, cómo le puedes hacer pues para recuperar algo. Y bueno, ahora imaginémonos un escenario. Estás en tu casa y hace escasos minutos acaba de ocurrir una catástrofe que afectó igualmente a la vida de millones de personas que, junto contigo, vivieron lo complejo que es vivir con los estragos de desastres naturales como este. El dolor, tanto físico como mental, que comparten las personas que vivieron el evento es incomparable, casi como ningún otro. A algunos les pesan las piernas, los brazos y la espalda de cargar personas, pertenencias y recuerdos valiosos que, pues, no quisieron perder y para los cuales tuvieron suerte y tiempo de salvaguardar. Algunos otros solamente pueden quedarse sentados, a veces mirando a un punto fijo y a veces a la nada. Otros lloran desconsoladamente y el resto, como incapaces de expresar sus emociones, solo existen, como estando presentes, pero al mismo tiempo dejando de ser todo lo que han sido hasta el momento. Hermanes, padres, tíos, hijes, incapaces de reaccionar y permanecer absortos, pasmados e incapaces de, regresar a sí mismos. Los primeros auxilios psicológicos sirven para esto precisamente. Es la enorme y valiosa tarea de regresar a las personas que están atravesando periodos increíblemente complejos a un estado funcional. Ayudar a esas personas que están paradas cerca de los escombros, mentales o físicos, a retomar la fuerza y la voluntad de, en muchos casos, querer vivir o continuar luchando en el tiempo en el que se aclaran un poco más las cosas. El objetivo principal de los primeros auxilios psicológicos, así como los primeros auxilios en general, viene de procurar la manutención de necesidades básicas para la correcta supervivencia y funcionamiento de las personas. Para ello, nos podemos fijar en la pirámide de Maslow para evaluar necesidades de los pacientes según su orden de importancia. En primer lugar de la pirámide de Maslow, se evalúa si la persona puede cumplir con necesidades fisiológicas o vitales. Es literalmente la base de nuestra pirámide, el sostén. Y estas necesidades vitales básicas serían respirar sin problemas o tener una buena circulación sanguínea para poder desempeñarse adecuadamente. En este escalón entrarían los primeros auxilios como el RCP y demás prácticas que hemos explicado y evaluado con anterioridad. Después se evaluaría las necesidades de protección y seguridad personal. ¿Qué significa prácticamente sentirse seguro? Quizás no tranquile, pero en lo posible procurar que la persona se sienta con las capacidades de poder actuar y moverse con voluntad. Y aunque se pueda tener miedo, que este no sea un miedo paralizante o que nos deje sin poder reaccionar. Así, es donde ya entraría la ayuda psicológica. Después de estas vienen las necesidades sociales de la persona, que serían principalmente la comunicación con seres queridos de ser posible. Pero como podrán darse cuenta, van variando cada una de las necesidades inmediatas de evaluarse por las personas potencialmente afectadas. Ahora, esta parte social es muy importante porque, como bien sabemos, los humanos somos seres sociales. Necesitamos de los demás y es importante tener una red de apoyo en situaciones de emergencia, durante la situación y después de la situación. Entonces, cuando ya valoramos que la persona y las víctimas hicieron checkpoint a sus necesidades fisiológicas básicas, están bien, ya fueron auxiliados en primeros auxilios físicos, también auxiliados en primeros auxilios psicológicos, están un poco más calmados, están más enfocados, están conscientes y ya no existe seguridad para su persona, debemos de contactarlos con sus redes sociales para que puedan ir por ellos, para que les puedan dar el apoyo y para que sepan que no están solos y que el mundo no está contra ellos. Justamente, como lo dices, todos estos puntos son de suma importancia, pero de estas nos faltarían por evaluar la estima y la autorrealización. Pero estas dos últimas se conseguirán únicamente después de que las aguas se calmasen y que todo lo acontecido se despejara. Esto requiere de un proceso terapéutico continuo y el cual queda fuera de las capacidades de esta atención de primeros auxilios, porque como ya lo dijimos, la atención de primeros auxilios psicológicos solo es en ese momento y que no hay que confundir con una terapia. Exactamente, entonces a pesar de que no pueden hacer esta última evaluación que ya se realiza más adelante en terapia, los primeros auxilios psicológicos son sumamente importantes.
Es importante recalcar que estos no solamente se limitan a casos de desastres naturales, sino ante cualquier evento que pudiera potencialmente afectar a la vida de las personas, tanto físicas, sociales como personales, en un accidente de coche, en pues todos los mini accidentes que pueden pasar en tu casa, en las escaleras, o sea, todos estos accidentes que ponen en riesgo nuestra salud y nuestra integridad física y mental. O por ejemplo, actualmente que hemos estado en eventos donde hemos tenido demasiado estrés y hasta cierto punto ansiedad, luego puede haber personas que lleguen a un estado crítico y tengan ataques de pánico o ataques de ansiedad. Para esto, que creo que es lo más común y por lo menos personalmente lo que más he visto con mis amigues, es esencial poder saber cómo abordarlo y no solamente dar un apoyo pues en ese momento, sino también invitarles a que vayan con un experto y que puedan seguir teniendo pues una cierta relación terapéutica. Pero, y por último, recuerden que, como hemos mencionado a lo largo de este capítulo, todos podemos apoyar, incluso si no estamos preparados para realizar una intervención. El primer paso siempre es notificar y buscar ayuda de quien sí pueda apoyarnos. En ciertos casos son el 911. Y pues, para de ser posible lograr que el paciente se encuentre en un estado vulnerable el menor tiempo posible y podamos lograr una guía correcta y poder ser de ayuda en ese preciso momento. Y bueno, ya vamos llegando al final de nuestro episodio con nuestra famosa receta. Entonces, en primer lugar, recuerden que el objetivo de los primeros auxilios es estabilizar el estado de la persona, evitar daños mayores y potencialmente salvar vidas. Existen tantos cuidados físicos como psicológicos que pueden ser brindados dentro de los primeros auxilios psicológicos. La velocidad de las compresiones es de 100 a 120 compresiones por minuto, en promedio 107 compresiones, y deberían de darse en rangos de 4 a 7 centímetros de profundidad. La canción de guía que siempre se recomienda es Staying Alive de Bee Gees. Conseguir el ritmo de esta canción se asegura tener un buen dominio de la técnica en cuanto a la velocidad y frecuencia de las compresiones. Recuerden que siempre es primordial tener un espacio seguro antes de abordar a un paciente y ver que tanto el espacio como tú estés dispuesto a poder realizar un seguimiento. Y bueno, gracias por acompañarnos en Shot de Salud. Yo soy Sofía Vences. Y Joana K. Morales. Y esto fue una emisión más de Shot de Salud. Recuerden mantenerse al tanto en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @conceptoradial y @shot de salud en Facebook, Instagram y Twitter. Asimismo, nos gustaría agradecer por nuestra operación a Adrián Delgado, a nuestra queridísima productora Vale Camil, a Fer Pérez y Mar en nuestras redes sociales tan increíbles y a nuestro gran equipo de guionismo como Carla Sánchez, María Fernanda Zulup y Hugo Rodríguez. Hasta luego. Concepto Radial presentó Shot de Salud. 30 miligramos de música, 50 de información médica en la voz de estudiantes de medicina que aún no pueden firmar tu justificante médico. Shot de Salud. Tu cita está programada cada jueves a la 1 de la tarde por conceptoradial.com. Shot de Salud. Más allá del paracetamol. Esta fue una producción de Concepto Radial. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.